Muy buenos días con todos. Nosotros somos el grupo 3, conformado por Carlos Macías, Ashley García, Jordan Loaiza, Emily Mancheno, Ruth Sánchez, Kevin Salazar, Sofía Montaño, Xiomara Cobo y mi persona, Yamile Xibalo. Nosotros vamos a socializarles el tema de las reacciones químicas de los alquenos. Así que a continuación le voy a dar paso a mi compañera Ashley García, que es quien va a tratarnos la introducción de este tema. Ahora trataremos sobre una pequeña introducción acerca de las reacciones químicas de los alquenos. Reacciones químicas de los alquenos. ¿Qué son los enlaces químicos? Como bien sabemos, los enlaces químicos son los que se producen entre átomos que se rompen y forman nuevos compuestos. Estos pueden darse cuando intervienen dos tipos de sustancias. La que conocemos o tenemos inicialmente la llamamos reactivo y la que obtenemos después de la reacción es llamada producto. En estas reacciones podemos obtener varios compuestos. Como tal, puede ser un alqueno. ¿Qué son los alquenos? Recordando, los alquenos son hidrocarburos insaturados que tienen doble enlace carbono-carbono en una de sus moléculas. Podríamos decir que los alquenos son alcanos que perdieron dos átomos de hidrógeno y por ello están produciendo un enlace entre dos carbonos. Entre sus características principales encontramos que este es un hidrocarburo, es decir, su composición principal es hidrógeno y carbono. Su grupo funcional es el enlace doble. Su estructura general es la siguiente: R-CH, doble-CH-R. Su fórmula general es CnH2n. Su, su hibridación de los carbonos del enlace doble es sp2. Su terminación característica con respecto a su nombre siempre es eno. Y sus clasificaciones pueden ser lineales y ramificadas. Este enlace es muy reactivo. Pueden llevarse a cabo reacciones de adición. Entre sus reacciones están adición de hidrógeno, hidrogenación, adición de halógeno, halogenación y adición de ácido vinal. Los alquenos, a diferencia de los alcanos, reaccionan en gran cantidad, con una cantidad variada de reactivos mediante reacciones de adición al doble enlace. También, a diferencia de los alcanos, sus reacciones se producen fácil y rápidamente, aún en la oscuridad. Sin embargo, cuando un alcano no es simétrico, existe la posibilidad de producirse isomería. Por ello, Marconi y Koch observó que las reacciones de adición de ácido hidrico se producían siempre de la misma manera y postuló un enunciado que expresa que el protón se adiciona al doble enlace de un alqueno, uniéndose al carbono que obtenga mayor número de átomos de hidrógeno. Gracias. Soy Ruth Sánchez, les voy a hablar sobre la oxidación. Las reacciones de oxidación de los alquenos se dan de tres distintas formas, como es la hidroxilación, epoxidación y ruptura o ruptura oxidativa. La hidroxilación es la reacción química en la cual se adiciona un grupo oxidrilo a cada uno de los carbonos del doble enlace, obteniendo como producto un glicol. En cambio, en la epoxidación, la reacción que se ve marcada por la participación de los epósitos y se da en disolventes no acuosos como éter, cloroformo, dioxona, acetona o diclorometano, como vemos en los ejemplos. Aquí vemos un ejemplo de la hidroxilación y un ejemplo de la epoxidación. En la ruptura oxidativa, la reacción química en la que un alqueno se descompone es por la ruptura de sus enlaces carbono-carbono, dando lugar a compuestos con menos cantidades de carbonos, como podemos ver en el ejemplo de que nos demuestra sobre la ruptura oxidativa. La epoxidación, los peróxidos son reactivos utilizados en la oxidación de alquenos. Los más comunes son los siguientes, como podemos ver el ácido peracético, el ácido petrifluorescente,
trifluoracético y el ácido perbenzoico. También, en cambio, los ácidos peroxicarboxílicos son sustancias inestables que tienen características únicas de poseer un átomo de oxígeno electropositivo. En la ruptura oxidativa hay sustancias como los glicoles, alquenos y alquinos que pueden sufrir la ruptura de enlaces carbono-carbono, formando así nuevos enlaces carbono-oxígeno. En caso de los glicoles, como cuando son tratados con el periodato de sodio, el enlace de carbono-carbono entre los dos grupos entre los dos grupos oxidrilos se rompe y se forman nuevos enlaces, como podemos ver el carbono-oxígeno, que contiene un doble enlace, dando lugar a aldehídos o cetonas en función de la estructura inicial del glicol. Por último tenemos ejemplos. Los ácidos carboxílicos se pueden obtener rompiendo alquenos con permanganato de potasio en medios de ácidos o básicos y calentando también esta reacción genera productos similares a la ozonólisis, aunque en lugar de aldehídos da ácidos carboxílicos. Los alquenos terminales, en cambio los alquenos terminales liberan dióxido de carbono en la oxidación con permanganato. Gracias. Hidroxilación. ¿Qué es la hidroxilación? La hidroxilación prácticamente es el proceso mediante el cual un alqueno se convierte en dioles. Y estos dioles son grupos dihidroxialcoholes que contienen dos grupos hidroxilos unidos a cada uno de los carbonos adyacentes que anteriormente contenían el doble enlace. Ahora, para formar estos dioles es necesario hacer reaccionar el alqueno, como podemos ver aquí, el alqueno con el permanganato de potasio, pero este debe estar frío y en medio básico. Además, el permanganato de potasio debe ser una solución acuosa, neutra, que permita la formación de los grupos OH. ¿Ya? Para desarrollar este ejemplo, el óxido manganeso del permanganato de potasio, que es como quien dice el compuesto principal, atacan a cada uno de los carbonos que podemos ver aquí con las flechas que contienen el doble enlace, ¿ya? Y a su vez, el enlace pi, o lo que es el alqueno, ataca a los oxígenos, haciendo que el oxígeno pase su carga al manganeso, ¿ya? Y esto forma los dioles. Además de esto, se genera un precipitado de óxido de manganeso e hidróxido de potasio, como podemos ver aquí lo que está con rojo. ¿Ya? Y podemos decir que se ha conseguido romper el enlace doble en enlace simple, ¿ya? Entonces podemos determinar que pasa de un etileno a 1,2 etanodiol. Bien, ahora vamos a hablar sobre lo que es la polimerización. Para ponernos a hablar sobre la polimerización, primero debemos definir qué es un polímero. Un polímero es una molécula grande que está formada por muchas unidades repetidas más pequeñas que se encuentran entrelazadas entre sí. Y esto es a lo que nosotros llamamos monómero. Los alquenos funcionan como monómeros para algunos de los polímeros más comunes. Y los alquenos por lo general experimentan polimerización por adición y la rápida adición de una molécula a la vez a una cadena de un polímero creciente. También generalmente hay un intermediario reactivo que puede ser un catión, un anión o un radical en el extremo de la cadena creciente, y por esta razón los polímeros de adición también se conocen como polímeros de cadena creciente. Las reacciones de polimerización las podemos encontrar en tres formas distintas, las que se dan en los alquenos. La primera forma es en la polimerización catiónica. Esta polimerización es un tipo de polimerización de crecimiento de cadena en la que un iniciador catiónico transfiere carga a un monómero luego de que éste se vuelva un reactivo. Y este monómero reactivo continúa reaccionando de manera similar con otros monómeros para formar un polímero.
El alcance de estos monómeros para la polimerización catiónica se limita a dos tipos principales, que son los alquenos y los monómeros heterocíclicos. La polimerización catiónica de ambos tipos de monómeros ocurre solo si la reacción general es térmicamente favorable. En cuanto a la polimerización por radicales libres, podemos observar que muchos alquenos experimentan polimerización por radicales libres cuando son calentados con iniciadores radicales. Por ejemplo, el estireno, que se polimeriza para formar poliestireno cuando se calienta a más de 100 grados Celsius, con un iniciador peróxido. Ahora sobre la polimerización aniónica, tenemos que la polimerización aniónica depende de la presencia de un grupo estabilizador. Para estabilizar a los aniones, el enlace doble debe tener un grupo fuerte que pueda atraer densidad electrónica, como el grupo carbonilo, el grupo ciano o un grupo nitro. Detallándonos más en cuanto a la polimerización catiónica, podemos encontrar también un ejemplo que voy a presentar ahora sobre la reacción del isobutileno y el ácido sulfúrico, que es esto. Podemos ver cómo se produce la reacción entre el ácido sulfúrico y el isobutileno, y posteriormente viene adicionándose otra molécula de isobutileno una y otra vez para formar primero un dímero, después un tercer monómero, un trímero. Y bueno, esta pérdida de un protón es la reacción secundaria más común que finaliza el crecimiento de la cadena. Esto continúa una y otra vez, sigue creciendo la cadena, sigue adicionándose el isobutileno o el producto que está resultando acá, este reactivo. Y como ejemplo de la polimerización por radicales libres, tenemos, bueno, como mencioné anteriormente, el estireno, que se polimeriza para formar poliestireno cuando se calienta a 100 grados Celsius con un iniciador peróxido. Un radical se adiciona al estireno para formar un radical estabilizador por resonancia, el cual posteriormente ataca a otra molécula de estireno para generar un radical alargado. Cada paso de la propagación añade otra molécula de estireno al extremo del radical de la cadena en crecimiento. Y esta adición siempre ocurre con la orientación que genera otro radical bencílico estabilizado por resonancia. Al final, esta reacción en cadena se detiene, ya sea por el acoplamiento de dos cadenas o por la reacción con una impureza, o simplemente porque se ha agotado el monómero con el que se estaba produciendo la cadena. Un buen ejemplo sobre la polimerización aniónica tenemos que el ácido aciacrilato de metilo contiene dos grupos poderosos que atraen densidad electrónica, y este experimenta adiciones nucleofílicas con mucha facilidad. Y si este monómero líquido se dispersa en una molécula delgada entre dos superficies, las trazas de impurezas básicas, que pueden ser óxidos metálicos, puede catalizar su rápida polimerización. Y el polímero solidificado une a las dos superficies. Y los químicos que por primera vez produjeron este monómero notaron la facilidad con la que se polimerizaba y se dieron cuenta de que podían servir como pegamento y secaba rápido. Muchas gracias. Le doy paso a mi compañero que va a hablar sobre las reacciones, el mecanismo de reacción anti. Muy buenas con todos, mi nombre es Jordan Loaiza y hoy les hablaré sobre los mecanismos de reacción anti. Cuando hablamos de reacciones anti, nos referimos a una adición electrofílica y su orientación de la misma, que consiste a su vez en la adición de sustituyentes sobre lados opuestos de un enlace doble o triple. En la imagen podemos observar a un alqueno que, como ya sabemos, posee hibridación sp2 con un enlace pi. Va a reaccionar con un elemento molecular X y esto dará como producto la ruptura del enlace pi, adicionando los dos elementos reaccionantes con el detalle de la posición, que se verá marcada en caras opuestas del producto. También tenemos otro ejemplo con un ciclopenteno, en adición con un bromo molecular, que dará el producto siguiendo una secuencia de una ruptura del enlace pi.
adicionando parcialmente a un ion bromo sobre una cara del ciclo alcano, por lo que por consiguiente el anión bromo que se encuentra flotando se añadirá sobre un lado opuesto, lo que asegurará, pues, asimismo, la orientación anti del proceso de adición. Muchas gracias. A continuación, voy a realizar un ejercicio sobre lo que es la reacción anti. Ya sabemos que cuando los átomos o grupos de átomos se unen por distintos lados de un doble enlace, a esto se conoce como reacción anti. Aquí tenemos a un alqueno que va a reaccionar a dos bromos para poder llegar a este compuesto que está acá, que es 1,2-dibromo alcano. La reacción anti tiene dos etapas a seguir para lo que es de su mecanismo de reacción. La primera etapa nos dice que es la que determina la velocidad de la reacción y esta consiste en el ataque de la parte electrófila del reactivo sobre el doble enlace y conduce a la formación de un carbocatión según si el mecanismo es estereocontrolado o no. La segunda etapa es más rápida, ya que consiste en el ataque de la parte nucleófila de reactivo sobre el carbocatión. En esta etapa conduce la formación y el producto de la adición. Ya sabiendo cada una de sus etapas, vamos a pasar a su mecanismo. Tenemos una adición electrófila al doble enlace, el cual va a atacar a un electrófilo que es la molécula de bromo. La molécula de bromo, cuando se acerca al alqueno, sufre una polarización por la que este bromo requiere polaridad positiva y el otro requiere polaridad negativa. Esto permitirá que el alqueno ataque con pérdida al otro bromo de forma que se convierta en un bromuro y el otro bromo se adicionará al doble enlace. Este se adicionará a uno de los carbonos, siguiendo la regla de Markov-Nikov, pero los hechos experimentales solo se pueden explicar si se agrega el bromo a ambos carbonos simultáneamente, formando un ion bromonio. El ion bromonio es muy inestable. Este se va a separar o va a ser abierto por el bromo que queda en la parte de aquí, en esta parte que está aquí, que queda con carga negativa, ya que es un bromuro. Este va a atacar por el lado opuesto del doble enlace al bromo positivo y se va a adherir en una de sus partes opuestas. Como lo vemos aquí ya formado, tenemos una molécula con dos bromos anti. Y ya tenemos el compuesto que es 1,2-dibromato del cano. Esto se debe al ataque dorsal que se genera gracias a la reacción anti. Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Kevin Salazar y yo les voy a hablar sobre los mecanismos de reacción SI. En primer lugar, hay que definir qué es una adición SI. La adición SI y anti son mecanismos diferentes de reacción, donde se agregan dos sustituyentes para un doble enlace o triple enlace. En nuestro caso, será para un alqueno, por tanto, es para un doble enlace. Esto consiste en la adición o el aumento de dos sustituyentes al mismo lado o cara de una molécula insaturada. Que una molécula insaturada, como ya sabemos, está compuesta de enlaces sigma y enlaces pi. En el caso de los alquenos, presenta un enlace sigma y un enlace pi. Como podemos apreciar en la figura, los dos sustituyentes para la adición sin se encuentran en el mismo lado de la molécula, a diferencia de la reacción anti, que los sustituyentes se encuentran en lados opuestos o contrarios. ¿Qué ocurre en una reacción sin? Primero, los sustituyentes se agregan al mismo lado del doble enlace de la molécula. Esto da como resultado una disminución en el orden de los enlaces, que es el número de enlaces que existe. En el caso de los alquenos, se reduce de 2 a 1.
Sin embargo, existe un incremento de los sustituyentes. Con algunos ejemplos tenemos la oxidación de un alqueno a un diol a través de un agente oxidante, como puede ser el tetróxido de osmio o el permanganato de potasio. Como podemos también observar en las figuras, por ejemplo, el ciclo hexeno o en el otro alqueno. En ambos casos, al reaccionar con un agente como puede ser el tetróxido de osmio, el permanganato de potasio, se agregan los dos sustituyentes en el mismo lado de la molécula, como podemos observar en la figura. Gracias. Ejemplo de adición estereoquímica, sí. Vamos a hablar de adiciones de acción. Son aquellas reacciones en las que vamos a dejar de tener un doble enlace. Es decir, vamos a dejar de tener un alqueno para agregar sustituyentes en nuestra cadena de carbono. Anti-Markovnikov es el caso que el sustituyente va a un carbono más sustituido que el otro alqueno. Va a ser un tipo de adición llamado Markovnikov. Utiliza este término anti-Markovnikov y nos vamos a referir a la reacción química del alqueno del producto que vamos a obtener en este ejemplo. Podemos ver que esta es la menos sustituida. Pero también hay que tener cuenta las estereoquímicas, que va a afectar lo que vamos a obtener el producto final. En este caso, podemos ver de la edición en zinc, ya que en ambos sustituyentes que agregamos están de parte de arriba, aunque si estuviera en la parte de abajo, también se llamaría zinc. Nota, es anti si los sustituyentes se agrega uno arriba y otro abajo. Está formado un nuevo esterocentro. Los esterocentros es cuando formamos que un carbono tenga diferentes sustituyentes. En este caso, los carbonos están sustituidos 4 veces por 4 sustituciones diferentes. Esto vuelve la estereoquímica completamente relevante y debemos determinar si es un sí o un anti. También debemos observar que los productos están formados por enantiómero, que es LT, en la molécula que es la imagen espejo de otra, pero no se puede suponer, es decir, esta molécula de agua es la imagen de otra. En conclusión, pudimos conocer la regla de Markovnikov, que establece que el producto mayoritario será aquel en el cual el átomo de bromo se enlaza al carbono del centro, mientras que en el producto menor, el bromo termina enlazado al carbono terminal de doble enlace. Por otro lado, la hidrolización es una reacción química en la que se introduce hidroxilo en un compuesto, reemplazando un átomo de hidrógeno, oxidando el compuesto. Hablamos también sobre la oxidación, que se obtiene rompiendo alquenos con permanganato de potasio en medios ácidos o básicos y calentándolo. Mientras que en la polimerización es una molécula grande formada por unidades repetidas más pequeñas de monómeros. En el alqueno funciona como monómeros para algunos de los polímeros más comunes. Además, el mecanismo anti consiste en la adición de dos sustituyentes sobre lados opuestos, mientras que en el mecanismo syn consiste en la adición o aumento de dos sustituyentes al mismo lado o cara de una molécula insaturada. En el caso de los alquenos, solo tiene enlace doble, que es el enlace sigma y el enlace pi. Muchísimas gracias por su atención.